Todos siguen perplejos por el sueño de Luffy. Chopper salta de felicidad, Jinbei llora de la risa, encendió la llama de todos y cada uno. La única forma de que este sueño sea realidad es que Luffy se convierta en el rey de los piratas. Para eso tienen que llegar a Raftel, pero Robin les para el carro. Este Poneglyph es diferente. A diferencia del resto de Roads, nadie lo ha encontrado en todo este tiempo, y no tiene ninguna pista de dónde buscar. A ver, acá quiero hacer un paréntesis. En la historia de Oden, cuando viajó con Roger, vimos con nuestros propios ojos que el Road que falta estaba en la isla Yojin. Esto es algo que no tiene sentido. Obviamente alguien lo pudo haber robado, o los propios Yojin, por X motivos, pudieron haberse deshecho de él. Pero no tiene sentido que en la conversación que tuvo Robin con el rey Neptuno no se lo haya comentado. En esta conversación queda clarísimo que Neptuno le va a comentar a Robin todo lo que sabe. Lo dijo textual. Y sabía de sobra que Robin estaba interesada en los Poneglyph. No me vengas con que le ocultó esa información porque no me lo creo. La única opción es que sea un hueco argumental. Pero todos conocemos a Oda, y este tipo de errores parece casi imposible. Más teniendo en cuenta que no tiene ninguna necesidad de poner el Road en la isla Yojin. Pudo haber elegido cualquier otra isla en la historia de Oden para mostrarlo. Y eligió esa isla en concreto. No sé, chicos, a mí me parece rarísimo esto. Estaba esperando este episodio para escuchar qué tenía que decir Robin al respecto, y por lo visto tienen la misma información que nosotros. Nada. Seguimos. La marina interceptó una llamada de Sabo. No pueden creer que no tenga un bloqueador de llamadas. Van a descubrir su ubicación. ¿Se ve que es una llamada de emergencia? ¿O es que directamente querían que lo descubran como parte de un plan? ¿La nave voladora del Mink que maneja el periódico es una tetera? Y dice que las cosas se están calentando. Vamos a la sala de poder, en el castillo de Pangea, en la sagrada Marijoa, donde se encuentra el Gorosei. Encontraron a Sabo. Está en el reino Lulusia, uno de los reinos donde tuvo lugar la revolución simultánea de las 8 naciones tras la Reverie. ¿Qué carajo esto? No se había mencionado nada hasta ahora. En esta imagen podemos ver cuáles son las naciones que se rebelaron. Son todos los aliados de Luffy, más uno que otro más. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Es el jefe final! ¡El que se sienta en el trono! Esperaba que vuelva a aparecer mucho más adelante. Y capaz esto es un delirio mío, pero lo vengo pensando hace mucho. ¿Su silueta no se parece a la montaña picuda que está en el medio de Wano? Por lo visto es una mujer. A mí me da la sensación que es una figura femenina. Volvemos con Sabo comunicándose con el ejército revolucionario. Ivankov siempre dando la nota. Es hermoso volverlo a ver. Uy, Dragón parece súper imponente. Ni recordaba su voz. Sigue enojado por el incidente de Arabasta. Sabo dice que no fue él el que asesinó al Rey Cobra. Entonces, ¿quién fue? ¿Y por qué? Recordemos que el que se sienta en el trono, cuando lo vimos por primera vez, estaba en ese jardín interno rodeado de mariposas y había una mesa en el medio, con 3 imágenes. El cartel de Se Busca de Luffy, el cartel de Se Busca de Barba Negra y una foto de la princesa Shirahoshi. Alguien le interrumpe diciendo que el Gorosei la está esperando y saca una imagen más, una pequeña foto con la cara de Vivi. ¿Qué carajo había sido todo eso? No lo sé, fue hace casi 200 episodios atrás, pero claramente está relacionado directamente con estos acontecimientos y la desaparición de Vivi. 俺はマリージョアでとんでもないものを見た。 ¿Qué fue lo que vio? No es normal la cara de horror que lleva.
¿Qué? ¡Mierda! Se crea una nube negra sobre Lulusia. Flashé que era el poder de dragón, que hasta donde sabemos es capaz de crear tormentas. El rey de Lulusia es un hijo de puta. Incluso en estas condiciones sigue siendo un tirano. Las intenciones de los revolucionarios eran buenas, pero es que los gobernantes son monstruos. Literalmente es el conde Drácula. La música se empieza a distorsionar. Suenan épicos coros gregorianos y violines cortan la melodía. Aparece la figura que se sienta en el trono y la cámara gira a su alrededor. El cielo se oscurece bajo una gigantesca nube. El mal augurio se siente en el aire. Los habitantes lo describen como si algo enorme estuviera en el cielo. Sabo está a punto de contarle a sus nakamas lo que vio en el castillo de Pangea. En el trono que se supone está vacío, ya que no hay un rey del mundo. Nadie debería sentarse en él. Pero volvemos a ver a la figura que se sienta en el trono con mariposas revoloteando a su alrededor. Tanto la imagen como la música se siguen distorsionando. Vemos un primer plano de su ojo, y esa mirada me resulta tan familiar. En ese momento, uno del Gorosei le dice al marino que estaba haciendo las escuchas bajo amenaza que corte la comunicación. El Gorosei tacha la isla en el mapa y le dice al departamento de comunicaciones: escuchen con atención. Ustedes no registraron ninguna llamada. Ustedes no escucharon nada. ¿Reino Lulusia? Ese país nunca existió. La nube gigante empieza a derramar una tormenta de rayos. Una lluvia imparable cae directo al país como si fuera un bombardeo. Los edificios colapsan. Cada impacto destroza más y más la superficie de la isla. La comunicación de Sabo con sus nakamas se corta. Una explosión de dimensiones bíblicas engulle la isla entera. Y en el lugar donde estaba el reino Lulusia, solo queda un enorme agujero sin fondo, rodeado de truenos, tsunamis y tornados. Sigo temblando. ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Desde cuándo puede pasar algo así? Lulusia fue borrado de la historia. Ese país nunca existió. ¿Qué mierda fue eso? A ver, voy a contar lo que entendí. Lo que sea esa cosa que se sienta en el trono, vamos a llamarlo el jefe final, parece como que controló al Gorosei, como que se metió en su mente. Pero es que si el gobierno siempre tuvo este poder, ¿para qué necesita la marina? O a los Shichibukai o a cualquier fuerza disuasoria. Ponele que la marina sirve para ordenar los problemas menores del mundo. Pero entonces, ¿realmente le temían a Kaido? ¿De qué sirve una Buster Call si tiene el poder para hacer esto? O sea, ¿con solo conocer tu posición, el Gorosei puede hacer esto? Esta escena la repetí varias veces. La primera vez entendí que lo que sea que hizo eso fue una máquina, como una especie de nave espacial. Pero ahora no creo eso, porque el remolino de nubes se formó de afuera hacia adentro y no se visualizaba nada en su interior. Si fue una máquina, se materializó de la nada sobre la nube, cosa que no tiene sentido. El reino Lulusia era una de las 50 naciones más importantes del mundo. Una nación participante de la Reverie. Y no dudaron ni un instante en borrarlo de la historia, solo por esas pocas palabras que dijo Sabo. Está claro que el Gorosei no le tiene que dar explicaciones a nadie. ¿Pero el resto del mundo no se preguntará qué pasó? Claramente no es un truco que puedan usar a la ligera, por las consecuencias y las preguntas que genera a su alrededor. Pero la sensación que me dio es que lo pueden hacer cuando quieran,
y de un momento para otro. Por eso siempre actúan como si tuviera todo bajo control. No sé, chicos, es muy confuso todo esto. Entiendo que así es como God Valle fue borrado del mapa luego del incidente de Roger y Rox. Creo que después de esto, lo que sea que venga se va a quedar corto. Unos días después, el Sunny surfeando las olas del Nuevo Mundo. Hacía tanto, pero tanto que no salíamos al mar, que había olvidado que este clima extremo es el pan de cada día en el Nuevo Mundo. Pero ningún clima es un desafío para el Sunny. Y ahora, con su flamante incorporación como timonel, para Jinbei surfear estas olas es un juego de niños. Zoro no tiene frío. Dice que es una cuestión de percepción. Entiendo que esto lo terminó de dominar luego de la pelea con King, donde recibió un castigo imposible de soportar. Pero acá está. Aprendió a separar la mente del cuerpo. Chopper está usando uno de los sombreros de Tama. ¡Dios! Imposible ser más kawaii. De repente aparece un foco gigante. ¿Qué carajo es eso? Jinbei dice que es un remolino de calor. Luffy se da cuenta que hay alguien en el remolino. Y el nuevo Zoro Super Badass usa a Enma para cortarlo. Y lo rebana como si fuera un huevo. Chopper sale afuera de la cabina y tanto él como Luffy son arrastrados por el tornado caliente. ¡Y la chica que estaba en el tornado era Bonnie! Este personaje es re interesante. Su poder es un delirio. Súper fuerte. Además, no quedó claro, pero yo entendí, por lo que vimos en el pequeño arco de la Reverie, que ella en realidad no es Bonnie la glotona, sino que es una reina anciana. Y algo tenía que ver con Kuma. ¿Habrá sido su pareja? Porque Kuma en algún momento también fue un rey. Bonnie dice que miren abajo. Hay un monstruo. Y Usopp usa haki de observación. Ya todos lo notaron. Algo enorme se acerca.